ya se encuentra con nosotros el doctor Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori. Buenas noches, doctor Riera. Muy buenas noches, gracias por la invitación. El Congreso ha aprobado, pero no el Congreso en general, sino la Oficina de Recursos Humanos le ha dado luz verde a la pensión. ¿Qué significa esto en términos más coloquiales, digamos? Bueno, en su oportunidad tuvimos la ocasión de poder discutirlo en su programa. Mi persona había solicitado, en calidad de apoderado y abogado del señor expresidente, que se otorgue los beneficios que ostenta como expresidente. En el caso concreto, la pensión, los seguros, personal de seguridad, un personal asignado en modalidad CAS. Y como tal, estos fueron otorgados en la medida que no existían limitaciones. Claro, primero se le otorgó el personal, ¿no? Es Personal administrativo, digamos. Esta pensión que dice el Recursos Humanos del Congreso, ¿a cuánto ascendería? Porque es vitalicia. Sí, claro. ¿Tienen el monto? Sí, claro, el monto es ascendente a un importe tal cual señala la resolución, a 15.000 soles aproximadamente. El monto que ostenta como cargo un expresidente de la República. Dice aquí en la resolución que tenemos de Recursos Humanos del Congreso que dice que luego de la verificación de la solicitud sobre pensión para el expresidentes constitucionales de la República establecida por la ley 26519 presentada por el señor Alberto Fujimori, resultaría procedente, dice la oficina esto es un asunto pensión del expresidente Alberto Fujimori, es una carta de la Oficina de Recursos Humanos. Firma esta carta Jaime Figueroa Valdés, jefe del Departamento de Recursos Humanos del Congreso de la República. Sin embargo, esto va a pasar todavía por la mesa directiva, que tiene que votar, y si hay un empate, tiene que dirimir el presidente Eduardo Salguana. Bueno, nosotros realizamos el trámite por conducto regular, como en su momento lo hemos hecho. Yo considero que la ley no genera ninguna limitación. La ley es clara al señalar que la suspensión de la pensión se da por una acusación constitucional. La suspensión no involucra una eliminación. Y en el caso en concreto, el señor expresidente no tiene ninguna acusación constitucional vigente. Pero tiene una condena vigente. Claro, pero eso no dice la ley. La ley no dice que te eliminen la pensión por una condena. La ley dice, se suspende la pensión en la medida que tengamos una acusación constitucional vigente. En tal sentido, estando que el señor expresidente fue vacado hace más de 24 años y estando que como tal no hay ninguna limitación y finalmente que hablamos de un derecho de pensión, corresponde asignar un derecho fundamental. Esta carta que hemos visto en pantalla y que he leído, la conclusión, está dirigida a Alberto Fujimori, no a la mesa directiva del Congreso. Entonces, ¿dice concretamente el reglamento que debe votarse en la mesa? Bueno, lo que corresponde finalmente es que, como ya he señalado, que se otorgue. Ya finalmente esta misiva como tal, que no me ha sido notificada a mí. No, pero le es notificada al expresidente. Surge los efectos válidos de que ha sido notificado y corresponderá que se realice el pago de la pensión conforme a ley, ¿no? Como se está realizando. Pero la mesa directiva tiene que votar primero. ¿O usted ya cree que a partir de esa carta ya pueden cobrar una pensión? Que yo considero finalmente que esto cumple a un rol, lógicamente, del personal de logística y recursos humanos del Congreso, un área que es administrativa independiente como tal a los señores congresistas, por eso es que no merece ningún tipo de votación. O sea, en concreto, ¿usted cree que no es necesario que la mesa directiva vote? Pero aquí el congresista Muñante hace unos minutos nos ha dicho que sí, que la mesa directiva tiene que decidir, e incluso dijo, vaya papa caliente, así lo dijo textualmente. Bueno, habría que conversar con el congresista Muñante porque eso no dice la ley. Esto finalmente, como usted ha hecho referencia, ha sido emitido por un órgano independiente administrativo que como tal... Pero revisa... no es el Congreso no tiene órganos independientes, el Congreso es una institución, es un ente que cuenta con un órgano administrativo. Vea usted que como tal el Congreso tiene autonomía normativa, presupuestaria y económica como tal. Y en este caso en concreto, como usted ha leído, es lógicamente el área de recursos humanos, que es otra área distinta al área parlamentaria que evalúa estos pedidos, que obedecen lógicamente a pensiones establecidas para defensor del pueblo, Contralor General de la República, funcionarios de alto rango. Entonces, se ha seguido el procedimiento regular, el área de recursos humanos lo ha corroborado, lo ha verificado, y no tiene ninguna vinculación con alguna votación de los señores congresistas, y finalmente se ha hecho lo correcto, que es otorgar una pensión. Entonces usted no va a esperar la votación de la mesa directiva y
el ingeniero Fujimori va a pasar a cobrar su cheque? Yo considero que se tiene que hacer el procedimiento regular. Y si el procedimiento regular no exige, ahí discrepo del señor Muñante con respecto a que los señores congresistas vayan a votar, se ha seguido el procedimiento regular con una solicitud presentada por mi persona y ha sido avalado y como tal no existe ninguna limitación, corresponde aplicar la ley, hay que hacerlo correcto. ¿Cómo se ha actuado, por ejemplo, en el caso de la pensión vitalicia del expresidente, por ejemplo, Sagasti? Él tiene una pensión y la mesa directiva votó por la pensión de Francisco Sagasti. No me corresponde porque no lo he analizado. Yo en el caso Pero usted tiene que haber visto, digamos, jurisprudencia, porque al presidente Fujimori, al expresidente Fujimori se le suspende por una acusación constitucional vigente. Usted dice, se levanta esta acusación y ustedes presentan la solicitud. Pero ¿cómo ha actuado el Congreso regularmente y en otras oportunidades? Es que el trámite es así de sencillo. A ver, la ley que dice, la ley dice, se suspende la pensión en la medida que tengamos una acusación constitucional vigente. Mi persona le sugirió al señor expresidente, yo lo he presentado como abogado y apoderado de la solicitud por medio de la cual requerí el cumplimiento ¿de qué? De la pensión y los seguros. Una persona asignada en modalidad CAS, como tal, vales de combustible. ¿Eso está limitado en la ley? No está limitado. Lo otorgaron como tal, es permitido. Y con respecto al tema de la pensión, como tal, en el caso en concreto, el señor expresidente ostenta alguna acusación constitucional vigente, no. Entonces, la suspensión, que no es eliminación, corresponde desestimarla porque tiene que prevalecer un derecho fundamental, que es el derecho a la pensión. Eso ha sido postulado, requerido, ha sido el requerimiento finalmente validado por el área de recursos humanos, logística, una opinión legal, me imagino, porque lógicamente el Congreso tiene su sugerencia legal y finalmente se tiene que otorgar. No tiene nada que ver con una votación de congresistas con respecto a ese tema, definitivamente. Por eso discrepo respetuosamente con el señor Muñante. Entonces, este es el último beneficio que había pedido Alberto Fujimori, porque ¿cuáles son los beneficios que como expresidente le ha otorgado el Parlamento? ¿Nos lo puede enumerar? Claro, cómo no. Los beneficios que otorga la ley son los siguientes. No, pero los que tiene Alberto Fujimori actualmente. Sí, por ejemplo, ¿qué beneficios cuenta? Una persona asignada como modalidad CAS. Por el CAS es decir, una persona de planilla. No de planilla, es una modalidad similar, digamos. Ahora hay el CAS indefinido, que es como ser nombrado. Digamos similar, ¿no? Pero con el monto de... Una persona contratada por el Estado. Por el Estado, por el monto de 3.700 soles, el personal de seguridad y los vales de combustible por 150 galones mensuales, ¿no? Como 150 galones mensuales. ¿Y cuántos efectivos de seguridad? Se pidieron 3 y finalmente se aumentaron a 7. O sea, el presidente Alberto Fujimori tiene 7 efectivos de seguridad. Yo solicité como tal el aumento hasta el máximo permitido por la ley. O sea, tiene 7. 7 y bueno, finalmente es el máximo permitido por ley. Es lo que yo solicité. ¿Son 7 de seguridad del Estado, 7 oficiales, suboficiales de seguridad del Estado? El máximo permitido, digamos que es 7. No quisiera yo ser imprudente con respecto al monto. 7 u 8, no quisiera yo ser imprudente, pero sí he pedido el máximo permitido. ¿Un asistente personal CAS? Sí. Galones de gasolina. Exacto. 120 galones de gasolina. Y ahora la pensión. Es claro, es exactamente lo que solicité en su momento, en abril de presente año. Este personal es una persona administrativa que cumple actividades de secretaría. O sea, porque pero la ley lo que permite es que los expresidentes como tal tengan un personal administrativo. Todos tienen secretaria, no sé vales. si todos, pero la ley lo permite. Y si la ley lo permite, tenemos el derecho de requerirlo. Y yo como abogado y apoderado legal lo he solicitado. Considero que le corresponde como tal. Y si esto es validado nuevamente por el área de recursos humanos, el área de logística y un área legal, porque como tal el órgano del Congreso tiene un área legal, se ha seguido el trámite regular y como tal ha sido aprobado. No tiene nada que ver con respecto a alguna votación de parlamentarios. Ahora, ustedes son conscientes del debate político que esto va a generar, ¿no? Y las críticas y todo lo demás, ¿no? Son bienvenidas siempre las críticas, los debates, pero finalmente la ley es una. El tema político lo tengo que colocar a un lado. Yo no soy político, yo soy abogado. Y si la ley me lo permite y es un derecho y le corresponde en este caso a mi patrocinado, tengo que pelear por eso. Pero el ingeniero Alberto Fujimori está dispuesto a hacer política, no solamente se ha afiliado al Partido de Fuerza Popular, sino también dice que quiere ser candidato, su hija lo apoya. Sí, claro. Entonces, este personal también estaría apoyando actividades partidarias de Alberto Fujimori. No me corresponde a mí decirlo porque podría haber esa suspicacia, ¿no? No me corresponde. Yo lo que puedo decir es que dentro de la perspectiva legal, la ley me lo permite. Y he seguido el trámite regular como señala la ley. Y si la ley lo otorga, no solamente porque... Yo entiendo su razonamiento netamente legal, porque usted es abogado
y apoderado de Alberto Fujimori. Pero aquí hay un tema político subyacente, que aquí se va a generar todo un debate porque hay quienes definitivamente dicen que no le corresponde porque él tiene una condena vigente, etcétera, y otros que dirán que está bien y al final yo estimo, no sé, usted dice, usted discrepa que se va a definir en la mesa directiva. Bueno, estamos llanos, lógicamente, a recibir cualquier tipo de cuestionamiento, como siempre ha pasado. No solamente ha pasado ahora, pasó con el indulto humanitario. Nos otorgaron el indulto humanitario en 2 conformaciones del Tribunal Constitucional. Pati Vilca también señalaron de que el señor expresidente iba a ser retenido con esta detención domiciliaria. Lo debatimos acá en esta mesa y también lo hemos ganado. Entonces yo lo veo como una cábala inversa. Cuando la ley lo permite y me lo otorga, lo tenemos que hacer. Lógicamente las discrepancias son recibidas, como no, tendremos que en su momento contestarlas, debatirlas, pero finalmente la ley es lo que tiene que prevalecer. ¿Cuándo ha sido usted notificado de esto? No, yo no he sido notificado con respecto a eso. El día de hoy me han invitado por una carta por medio de la cual se pone de conocimiento al señor expresidente con respecto a este beneficio y corresponderá pues la ejecución del caso, ¿no? Entonces, Alberto Fujimori recibiría una pensión vitalicia del Congreso luego de que la Oficina de Recursos Humanos le diera luz verde a la solicitud del expresidente Fujimori. Usted dice que ya están listos para cobrar. Yo lo que digo es que tenemos que ser respetuosos del procedimiento regular. Y si como tal esto seguido los trámites legales, recursos humanos, opinión legal, opinión contable, pues tenemos que cumplir finalmente lo que dice la ley. Y si la ley lo dice, tenemos que aceptarlo como tal y tiene que prevalecer. Políticamente podrá ser debatible, cómo no, pero si jurídicamente es permitido, pues tenemos que respetar lo que dice la ley. Usted en ese sentido es bien legalista, ¿no? Es que mi labor como abogado es pelear por los derechos de mi patrocinado y lo voy a hacer hasta el final, como tiene que ser, como corresponde. Yo le agradezco muchísimo Muchas gracias. su presencia aquí en Al Final del Día para darnos esta casi primicia, diría yo.